Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos, querida familia. Les saluda el pastor Carlos Martínez desde Montevideo, Uruguay. Y hoy continuamos con un nuevo devocional en esta hermosa serie que la hemos llamado El pueblo escogido de Dios. El mensaje de hoy lleva por título El pueblo escogido del pacto. Vamos a leer para iniciar este mensaje la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 4 en la versión NTV. Dice así la palabra de Dios. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios, y les reveló su gloria. Hizo pacto con ellos y les entregó su ley, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Como podemos ver, aquí también hace énfasis en hizo pacto con ellos. La palabra pacto, querida familia, viene del griego yatseke, que quiere decir contrato o testamento. Por lo tanto, querida familia, Jehová se da a conocer a su pueblo escogido por medio de un pacto, es decir, por medio de una alianza, como lo menciona el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, donde la palabra de Dios nos dice: reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Por lo tanto, querida familia, esta alianza o pacto es un compromiso entre dos partes. Eso tenemos que tenerlo claro. La primera parte es Dios quien propone el pacto y la segunda parte es el pueblo escogido, llamado a conocer ese pacto y también llamado a cumplirlo. Jeremías capítulo 31, versículo 32 nos dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermosa palabra. La palabra pacto en hebreo se dice berit, y esta palabra berit proviene de la raíz hebrea que quiere decir bará, de la raíz o de la palabra hebrea bará, que significa dar de comer. Es decir, querida familia, que este pacto de Dios consiste en dar el alimento a su pueblo escogido y el compromiso de su pueblo es comer ese alimento que Dios le da y rechazar cualquier otro que se le ofrezca. ¿No le parece maravilloso el pacto de Dios con su pueblo escogido? Bien dice su palabra que no tenemos que ir al cielo ni descender a los mares para alimentarnos de su comida que da vida eterna, sino que está al alcance de nuestras manos para tomarla y comerla. Así lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículos del 10 al 16. La palabra de Dios dice lo siguiente: el Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos de este libro de instrucción, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar: ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar: ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Porque al contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecer. Qué hermosa palabra. Versículo 15. Ahora escucha en este día, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Es una hermosa palabra del Señor. Entonces, como vamos a ver en el primer punto tenemos el Dios de pactos. Dios ha tenido varios pactos con el hombre
a través de la historia bíblica, pero hoy solo nos concentraremos en aquellos que fueron hechos para el pueblo escogido de Dios, es decir, cuando ya era una comunidad organizada con su propia religión y leyes. Empecemos con el pacto con Abraham. Génesis 15:1 y 18 al 21. Dice así la palabra de Dios. En la versión NTV. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hasta aquí la palabra de Dios. Esta lectura nos muestra el pacto entre Dios y Abraham, y la parte que le corresponde al hombre es creer que dicho pacto se cumplirá. Pero este pacto inició con una demanda de que Abraham y todo varón se circuncidara, cuando lo vemos en Génesis 17 del 9 al 11, ¿verdad? En donde le habla el Señor acerca de esta circuncisión. Y en Génesis 17:14, en donde la palabra de Dios dice: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Pero vamos a ver lo que dice en la segunda parte, que es el pacto con Moisés. Éxodo 34 del 27 al 28. Dice así la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Dios hizo un pacto con el líder de la liberación del pueblo escogido de Dios. Aquí vemos esta parte del pacto, ¿no? Hemos visto con Abraham, hemos visto con Moisés, y también hay un pacto con David. Esto está en 2 Samuel capítulo 7, versículos del 4 al 11, ¿no es cierto? Conocemos esta historia en donde dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no ha habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda, en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Esta es una hermosa promesa, un hermoso pacto, mejor dicho, entre el Señor y David. Como hemos ya contado ahora, tenemos ya 3 tipos de pactos, ¿no? Abraham, con Moisés, con David. Pero ahora tenemos el nuevo pacto. El pacto ya en la carta a los Hebreos, que nos habla de la siguiente manera. Capítulo 8, versículo 6, ya en la época del Señor Jesús, en los tiempos del Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 8, 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesucristo, ¿no? Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pero, querida familia, el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, al de todos los sacerdotes anteriores al del Antiguo Testamento, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, como lo podemos ver, puesto que se basa en mejores promesas. Eso tenemos que tener muy claro hoy, nosotros como hijos de Dios. Amada familia, el autor de los Hebreos también extrae conclusiones similares entre los 2 pactos.
habiendo notado la superioridad del nuevo pacto, como lo dice Hebreos 7:22, donde la palabra de Dios dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ya que el escritor explica, ¿no?, de la carta a los Hebreos, su punto a través de un comentario, se podría decir, mucho más extendido de lo que hablaba el profeta Jeremías. Si ustedes recuerdan, Jeremías hablaba del pacto también, como lo recordamos en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, donde la palabra de Dios nos dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Querida familia, podemos ver aquí que Jesús no solo ejerce un sacerdocio permanente, perfecto y celestial, sino que el pacto de que Él es mediador se establecen mejores promesas, explicado en términos de redención eterna y herencia eterna, ¿no? Claro, asegurada a través de la sangre de Cristo, querida familia. Más tarde descrita como la sangre del pacto eterno. Al igual que el apóstol Pablo, querida familia, por lo tanto, el contraste no es entre algo malo o algo bueno, se podría decir. Era algo malo el antiguo pacto y algo bueno el nuevo pacto, sino más bien entre algo bueno que era temporal y algo mejor, pero que ahora es eterno. ¿No les parece hermoso esta conceptualización del nuevo pacto? Y así como las esperanzas de restauración de Israel, del pueblo escogido de Dios, no se agotaron, hablando, por ejemplo, en la repatriación después del exilio babilónico, ¿no? Ustedes recuerden, tampoco se dieron cuenta plenamente en la primera venida de su Mesías. Mientras que el Señor Jesús, ¿no?, que en Jesús, la semilla prometida de Abraham, el esperado profeta como Moisés, el hijo mayor del rey David y el mediador del nuevo pacto, como lo vemos en Hebreos 8 y 6 que ya lo leímos. Así que, querida familia, las promesas del pacto de Dios, tanto para su pueblo escogido, Israel, como para las naciones, ha llegado a sus frutos. La última expresión del objetivo creativo y redentor de Dios espera su cumplimiento en la realidad de los tiempos finales de la nueva creación, amada familia. Solo entonces se experimentará plenamente la esperanza expresada en la fórmula del pacto, como lo dice Apocalipsis 21:3. Dice así la palabra de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Querida familia, como reflexión final, les dejo estas preguntas. ¿Y tú eres parte del nuevo pacto de Dios? Es decir, ¿estás cumpliendo con la parte que te corresponde? ¿O simplemente quieres que el Señor te bendiga en todo y tú no cumplir nada? Solo el pueblo escogido del Señor tiene claro que Dios ha cumplido y cumplirá su pacto siempre, y que nosotros debemos hacer lo mismo con la parte que nos corresponde. Vamos a orar. Bendito Señor, eres un Dios de pactos. Desde la creación del mundo has cumplido tu palabra. Enséñanos a ser conscientes de que tenemos una responsabilidad contigo, la cual es alimentarnos del maná de vida que tú nos das y rechazar todo aquello que no proviene de ti. Amén. Querida familia, gracias por este tiempo. Esperamos vernos pronto. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Hasta pronto. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación.
Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.